¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Sabastizágal, soy de Perú. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Ayacucho, donde se gestó la independencia sudamericana un 9 de diciembre. En esta oportunidad he sido invitado para participar del webinar Educación Híbrida a nivel universitario y posgrado. En verdad estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas experiencias, ¿no? Que he podido vivir durante el tiempo de trabajo de docencia universitaria eh, que he llevado. Para dar inicio a esta exposición, eh, voy a compartirles el tema elegido. Estamos dentro del reto de una educación híbrida. Y aquí una de las preguntas es, ¿extinguirse o evolucionar? ¿Nos gustaría volver a una educación presencial? ¿Por qué? ¿Qué extrañamos de una educación presencial? Estar en contacto nuevamente con los estudiantes, poder ver los gestos, escuchar las voces, saludar. Eh, Tengo colegas que mencionan, es que en una educación virtual es estresante. Y yo a veces me hacía la pregunta, ¿y dónde es que prefiero yo estresarme más? ¿En mi casa o en el trabajo? Y parece mentira, pero yo había llegado a la conclusión de que prefiero estresarme más en mi casa que estresarme en el trabajo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tenemos distintas expectativas respecto a los entornos virtuales y los entornos presenciales. Nos hemos preguntado cuáles son las expectativas de nuestros estudiantes respecto a ello y cómo nosotros, como docentes, podríamos concatenar, encajar, enlazar esas distintas expectativas. Yo he querido dividir esta temática en 5 grandes bloques para poder ir ordenándonos y para poder disgregar luego cada uno de ellos de una manera más ordenada. Lo primero que me parece muy importante es que como docentes, como orientadores, como organizadores de la información que se comparte con los estudiantes, eh, debemos tener claras 5 competencias digitales que tenemos que desarrollar. Porque creo que nuestras competencias como docentes en un aula virtual, ¿no? Las tenemos ampliamente desarrolladas por la experiencia. Pero las competencias digitales las hemos tenido que aplicar en toda su extensión en estos 2 años de pandemia y muchas veces esta experiencia dista mucho, ¿no? De la amplia experiencia que podríamos haber tenido dentro de las clases presenciales.
¿Qué tanto hemos desarrollado estas competencias digitales? La primera que se menciona es la de la información y alfabetización informacional, que consiste en saber identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar la información, evaluarla, ¿no? Y distinguir cuál es la que tiene mayor relevancia, cuál es la que usamos y cuál es la que no vamos a necesitar. Aquí me parece importante hacer una reflexión. Es que no tenemos que saberlo todo, no es necesario, no es una obligación que sepamos de memoria toda la información. Creo que desde este punto, del punto número 1, es más importante que sepamos dónde está esta información. Si se dan cuenta, ¿no? Ahora la información está en todos lados, está en toda la red, la información está ahí. La información ya no se memoriza como antes. Ahora lo importante es saber dónde se encuentra para poder recuperarla, organizarla, sistematizarla, ¿no? Y aplicarla. Entonces creo que en este punto número 1 es importante que no consideremos, tanto en nosotros como docentes, ni en los estudiantes, que sean discos duros almacenadores de información. Esto no quiere decir que no hay que memorizar nada. Hay cosas que tenemos que tener por sentado, ¿no? Como conocimiento. Pero esto no significa también que vamos a memorizarlo todo. La comunicación y la colaboración. Es muy diferente hablar en persona a comunicarnos de manera digital. Saber mediante qué herramientas compartir la información, conocer cuáles son las herramientas más adecuadas según el tipo de información que queremos dar. Y, y cómo comunicarnos a través de estas herramientas. Hay una anécdota que no quería dejar pasar que sucedió aquí en una universidad de Ayacucho, ¿no? Es una de las universidades más antiguas del Perú, es la segunda universidad más antigua después de la San Marcos. Eh, un profesor estaba dictando su cátedra y lamentablemente el docente tocó un tema lejos de la tolerancia. Si somos comunicadores, debemos ser tolerantes, debemos ser interculturales. El docente empezó a cuestionar la religión, ¿no? Y él hablaba de que dentro del conocimiento profesional, académico, la religión es un elemento eh, perjudicial y que un profesional no debería tener ningún matiz religioso, ¿no? Ninguna creencia, porque si no, sería un mal profesional. Entonces, obviamente esto no estaba acorde con una realidad, con un público tan variado, ¿no? Donde debió haber sido su discurso mucho más neutral en ese aspecto. Entonces por ahí, en el chat del Zoom, de la plataforma,
este, una estudiante puso jajaja, ¿no? Escribió. Y el docente agarró y dijo textualmente, ¿no? ¿Qué tiene esta chibola estúpida? Así. La palabra chibolo en la jerga peruana se refiere a un joven, ¿no? Una persona sin experiencia, tiene un matiz despectivo, peyorativo, ya la palabra chibolo. Es como, no sé, me imagino en México decir escuincle, algo así, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Hablar refiriéndose con jerga, ¿no? Con una jerga despectiva a un adolescente, ¿no? Perdón, a una estudiante y ponerle un adjetivo calificativo de estúpida, ¿no? Así cortó su cátedra y dijo, ¿qué tiene esta chibola estúpida, ridícula? ¿Por qué te ríes de lo que estoy hablando? ¿No? Seguramente este docente era muy común que se exprese así todo el tiempo en aulas, pero él no tomó en cuenta que ahora la comunicación es distinta, que su clase estaba siendo grabada y obviamente este error, lo considero así un error del docente, se esparció por todas las redes sociales, llegó a los noticieros y fue terriblemente cuestionado. En un salón de clase hubiera quedado como una crítica entre los estudiantes y seguramente no hubiera pasado a mayores, ¿no? Pero en un entorno virtual, cometer esos errores de comunicación, esas carencias didácticas, ¿no? Realmente se expanden, son mucho más grandes, ¿no? Salen al ciberespacio. Entonces creo que si tenemos carencias didácticas, primero debemos solucionarlas. Una vez solucionadas esas carencias didácticas, ¿no? Eh, tener unas competencias de comunicación mucho más efectivas y mucho mejor desarrolladas, porque todos estos errores se van a evidenciar mucho más fácil, ¿no? En una educación virtual. Y no va a ser un error del momento, unas palabras que se dicen y se van cuando termina la clase. Va a quedar registrado. ¿Ya? Esto implica que nuestra preparación debe ser mucho más eficiente. La creación de contenidos. El docente virtual no solo copia y pega, genera también nuevos contenidos. Hay un libro de Ernesto Reaño, un psicólogo peruano, llamado Retorno a la aldea, y aquí menciona que ahora las personas en una era virtual no somos solamente consumidores de conocimientos o consumidores de contenido, sino también somos prosumidores. Quiere decir que nosotros también generamos contenidos. Podemos tomar opiniones de otro lado, información de otro lado y generamos, ¿no? Nuestras propias conclusiones y nuestros propios contenidos. Entonces, cuando hacemos una clase virtual, debemos tomar en cuenta de que los estudiantes
son también prosumidores. Ellos vienen con sus conocimientos previos, ¿ya? Y ellos participan desde lo que saben. Y en esta era, lo que uno piensa es su identidad. Lo que uno piensa es una verdad. Es muy subjetivo, pero dense cuenta cómo se manejan las redes sociales. Todo el mundo opina, ¿no? Quiere decir que todo el mundo tiene algo que decir. En el aspecto de la seguridad, es muy importante tener organizada la información de manera tal que sea segura y que sea también la información adecuada. Hay fake news, noticias falsas, hay información que no está verificada. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos, ¿no? Tener información eficiente, ¿no? Verificable, tal vez en repositorios, en páginas de investigación, lugares serios, porque podemos cometer el error también de dar información que no es real. Por ejemplo, en mi caso yo enseño el curso de fotografía y los alumnos, hay una parte, ¿no? Al finalizar el curso, que hacen fotografía de desnudo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para que las fotografías que toman los estudiantes no salgan fuera de la red. En principio sería un delito si esta información se vuelve pública, si estas imágenes se vuelven públicas. Y yo tengo que tener mucho cuidado dónde almaceno los trabajos que entregan los estudiantes, las fotografías que toman. Yo recuerdo que hay una anécdota también de una profesora, y creo que sucedió justamente en México, si más no recuerdo, de una profesora que había llevado su USB, ¿no? Y pidió uno de los estudiantes la laptop porque ahí tenía la información, ¿ya? Y entonces el estudiante ingresó al USB de la profesora para bajar, ¿no? Trasladar las diapositivas y resulta que la profesora no había tenido cuidado y en el USB tenía también sus videos íntimos. Y el estudiante se los copió, los descargó y los compartió. Entonces aquí hay, creo, dos errores. Uno, el error de la docente al no mantener mantener segura su privacidad, y del estudiante, obviamente, ¿no? Que invadió la privacidad de la docente. Definitivamente, la idea clara sería pues pensar de que el estudiante simplemente no debió invadir la privacidad, ¿no? Pero ¿qué tal si a la profesora se le perdía el USB, se le caía, se le extraviaba, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos que saber distinguir qué información por seguridad sí podemos trasladar y qué información no debemos estar trasladando a un entorno educativo. Entonces, eso implica también mantener la seguridad de nuestra privacidad, la seguridad de la privacidad de los estudiantes. En sus notas, no podemos publicar de repente las notas en un entorno educativo donde los otros compañeros puedan copiarlas,
y luego publicar de cierto estudiante y hacerle bullying. No, tenemos que respetar la privacidad del estudiante también. Y recordemos que los entornos virtuales nos exponen más. Entonces debemos tener mayor cuidado en el aspecto de la seguridad dentro de los entornos virtuales. La capacidad de resolver problemas dentro de los entornos virtuales. Tomar decisiones para elegir las mejores herramientas que nos permitan una transmisión de la comunicación más efectiva. Y no solo desarrollar nuestras competencias, sino también parte de resolver problemas dentro de una educación virtual es desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Porque si las habilidades no están equilibradas en este aspecto, si solo el docente domina y el estudiante no, o solo el estudiante domina y el docente no, entonces este equilibrio se rompe y la conexión no va a ser tan fluida. Aquí, en este punto, el sistema electoral prácticamente es donde empieza todo. Podemos hablar de tres grandes etapas. La primera, como la denominan Biondi y Zapata, los lingüistas peruanos que han analizado la evolución de la comunicación en nuestra sociedad, la dividen en estos tres grandes sistemas. El primero, el sistema oral, que es el que en las culturas precolombinas, antes de llegar a los españoles, se daba con gran eficiencia. La información era transmitida de manera oral. Esta información se iba convirtiendo en un conjunto de saberes. Y se habla así de una sabiduría andina. Esta sabiduría se transmitía con cuentos, historias, leyendas, alegorías, y eran consideradas verdades, porque funcionaban. Luego, con la llegada de los españoles, vino el libro y a través del libro se instauró el sistema escribal, donde lo que está escrito es aquello que contiene la verdad, por sobre aquello que es hablado, sobre lo oral. Entonces sucede que el libro empezó a manifestarse como una especie de dictadura. Y la única forma de poder contradecir lo que estaba escrito en el libro era con otro libro. La opinión hablada no tenía suficiente poder como para competir con lo que estaba ya escrito. Luego, con el sistema electoral,
por ejemplo, lo que se da en las redes sociales, la dictadura del libro cayó. Y entonces todas las personas podían dar su opinión, basado en sus conocimientos, basado en su sabiduría. Y es así que la comunicación se democratiza. Ahora todos pueden decir todo. Lo que pensamos es una verdad. Lo que creemos es una verdad. A ver, alguien que dé su opinión en una red social, un comentario, dile que lo que está diciendo no es cierto. Esa persona no te va a creer. Antes tú ponías, no, pero aquí está en este libro. Y la gente dudaba, está en el libro. Ahora, si tú has estudiado algo, tienes un conocimiento específico en una materia, dile a alguien, esto no es verdad. Y la persona no te va a creer. Te va a decir que lo que está diciendo sí es cierto. Y vemos muchos pensamientos propios, muchas creencias propias, muchas ideas propias que la gente los transmite como verdad. En el sistema electoral, lo que piensan las personas tiene un rol muy importante porque valida tu identidad. Por fin, lo que tú dices, lo que tú eres, te identifica, te da el poder de hablar en el sistema electoral. Antes, si querías decirlo y querías sentir que lo que tú dices vale, tenía que estar escrito. Ahora puede valer con que solamente lo digas. Estimados amigos, aquí, por ejemplo, en Perú, han sacado presidentes que han estado 4 días porque la gente se movilizó a través de las redes sociales. O sea, no es que solamente es una idea. Podemos quitar presidentes, podemos cambiar constituciones políticas, podemos cambiar sistemas económicos opinando a través de las redes sociales, a través del sistema electoral. Se quitan presidentes de un gobierno. La gente se convoca a través de las redes sociales, dice la hora del día, para salir a las marchas y se mueve toda la sociedad. Antes teníamos que hacer panfletos, ¿no? Y con los panfletos ahí, el afiche convulsionaba. Ahora ya no hay que imprimir nada. Publicas en la red social y se viraliza. Se quitan películas, películas que son bloqueadas, que dejan de ser vistas. Eh, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, películas que son de culto, ¿no? Ganadoras de Oscar. Fue estigmatizada, bloqueada, ¿no? Quitada de los canales de cable porque evidenciaba el racismo de la época en que se filmó la película. Entonces, imagínense el poder que tiene el sistema electoral en la comunicación. Lo que yo digo es verdad. ¿Por qué? Porque ahora tengo el derecho de decirlo. Yo también sé, no solamente tú que escribiste el libro,
Yo también sé algo. Yo sé de mis costumbres ancestrales, de mis pueblos originales. Yo lo sé. Es algo que tú no conoces, porque yo lo he vivido. Ahora lo puedo decir. Antes no podía, porque tenía que ser un erudito. Pero yo puedo ser alguien del campo y decir cómo se siembra. Puedo hacer un TikTok, puedo hacer un Instagram. ¿Se dan cuenta? Esto nos lleva a otra etapa. Retornamos a la aldea, donde se juntan los grupos. Ah, entonces, acá hay un grupo de personas que piensa esto, piensa igual que yo. Me identifico, recupero una identidad y genero una identidad con este grupo social, cultural, político. Nos vamos juntando. Ojo, y nuestros estudiantes están inmersos en todo esto. Ellos pertenecen a esos grupos, a esas aldeas. ¿Cómo es que hemos vuelto? ¿Dónde surgió esto? Hace más de 60 años se utilizaban estas imágenes, ¿no? Esos rostros con gestos básicos, simples, ¿no? Eh, para que las personas autistas puedan identificar las emociones. Y ojo, que hay un punto muy importante que no quería dejar pasar. No son personas con autismo, porque el autismo no te da. O eres o no eres. No es una enfermedad, es una diversidad en tus conexiones neuronales. Entonces no es como decir una persona con cáncer, una persona con polio, no es con, porque no es algo que has adquirido, es algo que eres. Entonces, partiendo aquí, porque es muy importante, por ejemplo, tengo estudiantes que son autistas y hay que asumir, ¿no? Que el autismo es solamente una diversidad dentro de todo el cosmos de, de personas distintas que somos. Bien, ahora, dentro de la comunicación virtual, nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos darle esa entonación a lo que le decía, a lo que decíamos, no podíamos dar emoción a nuestras palabras. Así que tuvimos que recurrir a estos elementos, ¿no? Que se usaban ya con las personas autistas para poder nosotros también darle ese toque emocional a lo que queríamos decir. Eh, el doctor Feldman en Estados Unidos, y miren, hace cuánto tiempo, todavía en los años 80, él eh, era autista y como ustedes sabrán, en Estados Unidos en esa época en muchas universidades ya habían redes de internet, ¿no? Pero estas redes se usaban, eran redes cerradas, se usaban en las universidades para la comunicación entre estudiantes, comunicación entre docentes. Entonces, este profesor le era complicado entender algunos mensajes que se daba con sus estudiantes, si es que algunos tenían alguna connotación tal vez de broma, ¿no? O cuál era en que realmente se estaba hablando con seriedad. Y a él se le ocurrió usar estos dos puntos y un paréntesis para
poder distinguir. Imagínense, fue un éxito. Y los mismos estudiantes empezaron a generar distintos tipos de caritas con estos signos de puntuación. Empezaron a elaborar ellos mismos porque les pareció muy divertido y ellos mismos se dieron cuenta de que realmente los mensajes eran mucho más amenos usando estos signos de puntuación, ¿no? Y ellos mismos iban creando nuevas caritas con estos signos. Luego, la organización Unicode en Estados Unidos estandarizó estos emoticones para que se puedan usar en todos los distintos celulares, porque en Japón habían los emojis que a veces no funcionaban, ¿no? En los distintos modelos de celulares. Así que en Unicode se estandarizó todo esto y es así como desde el contexto de las personas autistas, fuimos nosotros quienes necesitamos de sus recursos de ellos para mejorar nuestra comunicación virtual. Ahora que tenemos estos recursos, nosotros lo usamos, nuestros estudiantes los usan, ellos todo el tiempo están usando imágenes, GIF, memes, es su forma de comunicación diaria. Y si nosotros usamos una comunicación plana, fría, sin este toque humano, vamos a estar en el mismo nivel de lenguaje, en el mismo nivel de comunicación. Si no lo hacemos, vamos a crear una ruptura. Entonces los alumnos hablan amenamente, fluidamente, con estos iconos, con estas imágenes. Y nosotros llegamos con un lenguaje plano, seco, como si estuviéramos en un aula presencial. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos van a notar la diferencia. Ese vacío entre la forma de hablar que tienen ellos y la forma de hablar que tenemos nosotros. Quiere decir que no estamos entrando en su mundo. El aula presencial es nuestro mundo. Nosotros sabemos cómo caminar, cómo desplazarnos, cómo usar la entonación de la voz. Nosotros lo sabemos perfectamente. Cómo organizarlos en grupo, cómo distribuir el trabajo colaborativo. Pero en el mundo virtual son ellos los expertos. Ellos son los nativos digitales. Y ahora somos nosotros los que estamos entrando en su mundo. Y no podemos entrar con el chip anterior, con el chip pasado de nuestra aula presencial. Tenemos que entrar según cómo funcionan las cosas ahí en ese mundo virtual. Nosotros tenemos que adecuarnos a ese mundo que ellos conocen y dominan, en el que ellos han crecido. Ahora, esto implica bajar, entre comillas, ¿no? Nuestro nivel académico, no. No quiere decir que tengamos que hablar puras jergas como hablan los jóvenes. No, podemos utilizar un lenguaje perfectamente académico. A lo que me refiero es que dentro del mundo virtual, el lenguaje académico no se escribe de la misma forma. Tenemos que cambiar un poco la forma de escribirlo y darle un toque humano. Recuerden que en la presencialidad estamos todos ahí y el cerebro está acostumbrado a ver las formas humanas. En la virtualidad no.
no estamos ahí realmente y el cerebro sabe perfectamente que no estamos. Sabe perfectamente que si tú estiras la mano y vas a querer tocarme, lo que vas a tocar es la pantalla. El cerebro sabe que es una imagen falsa, una burda imitación del real. Entonces tratemos de humanizar un poco la comunicación virtual, la docencia virtual. Es muy interesante. Hay una experiencia de diseño y historia del arte y uno de los trabajos que hacemos con los alumnos es que hagan memes. Y que hagan memes respecto a las culturas precolombinas. Y ellos se entusiasman porque como es su forma de comunicación, y ya se imaginan qué tipos de memes pueden hacer, ¿no? Que tengan un contenido educativo y en verdad aprenden más. Y estoy hablando de jóvenes de universidad, de nivel universitario. ¿Ya? Entonces estudian en profundidad el arte de las culturas precolombinas, pero de ellos extraen un hecho concreto y hacen un meme. Entonces tienen que resolver también un problema creativo. No consiste solamente en, yo sí hago un trabajo virtual, sí uso un lenguaje virtual. ¿Por qué? Porque hago mi exposición con diapositivas. Eso no es usar un lenguaje virtual. Eso es usar una herramienta. Pero eso no acerca a la forma de comunicación que tienen los jóvenes dentro de la virtualidad. Ya no hay marcha atrás. Si vamos a volver a la presencialidad, no quiere decir que la virtualidad ya no se va a aplicar. Tenemos nosotros que unificar ambos espacios, que son distintos. Entonces nosotros tenemos que ser un nexo entre esas dos realidades diferentes. ¿Cómo vamos a cumplir este reto? Debemos cambiar primero nosotros, debemos evolucionar y poder ser un camino entre la educación virtual y la educación presencial. Creo que es importante que podamos dosificar los contenidos que impartimos, los trabajos colaborativos, pedir a los mismos estudiantes que me presenten no solamente un trabajo escrito, una investigación, un informe académico. ¿Por qué no les pedimos que lo hagan a través de un video? ¿Por qué no le pedimos que lo hagan a través de una infografía? Si regresamos a la presencialidad, no quiere decir, listo, ahora todos me hacen informe, un documento, PDF. ¿Por qué no les decimos, preséntame un video, preséntame una infografía, a un meme que analice de manera crítica y reflexiva tal tema, este contexto que está sucediendo? Ahora se está dando, se han escuchado recientemente, que está surgiendo un macroverso.
muchos universos se van a juntar e integrar en uno solo. No es reciente la idea. Ya existía desde 2003 en una página llamada Second Life. Uno se loguea, se inscribe en esta página y uno entra a un mundo con un avatar. Tú eliges la forma que quieres, parecido a ti, un avatar imaginario, puede ser un ser extraterrestre, un animal, un ser antropomorfo, el que tú desees. Tú escoges la forma que quieres tomar dentro de ese espacio. Y entras a un mundo virtual donde hay galerías de arte, hay conciertos, hay conferencias, hay hasta discotecas, cantinas. Hay gente que se casa ahí dentro, gente que se va de luna de miel ahí dentro. Es impresionante. Y sí, hay un docente que convoca a sus estudiantes y lo que sus estudiantes ven es el avatar del docente y el docente da su conferencia y el docente lo que ve son los avatares de sus estudiantes y todos están ahí. Se da ya este sistema. Entonces ahora nosotros hacemos las clases virtuales por videoconferencia y nos vemos a nosotros mismos. Pero también se dan estos entornos de realidad virtual, ¿no? Que es un poco distinto. Una realidad virtual es todo un espacio creado virtualmente, como los videojuegos, como las películas hechas por computadora, y todo el mundo entra ahí. Ahora, esto se va a unificar con todas las plataformas. Imagínense de que una clase no sea solamente a través del video, de la videoconferencia, no sea solamente de manera presencial que los alumnos vayan al salón real, sino que sea una clase de realidad virtual donde el salón mismo sea hecho por computadora, los estudiantes son avatares hechos por computadora y tú sigues en tu casa desde la virtualidad. Todo esto va a seguir avanzando. No es que se ha detenido. No estamos hablando solo de TIC, no que el profesor presenta su diapositiva en el salón de clases. No. Ese es, las TIC, bueno, son algo que ya todos conocemos y todos usamos. No es que el profesor va ahí, pone su proyector multimedia y pasa un video a los estudiantes en el salón de clases. No va a ser solo así, sino que tanto lo presencial y lo virtual van a estar juntos al mismo tiempo. Estudiantes de otras universidades se reúnen y se enlazan de manera sincrónica con estudiantes de otras universidades y hacen una clase simultánea de dos aulas distintas, de dos universidades distintas, como si fuera una pasantía, pero puedo hacerlo de todo el salón de clase frente al otro salón de clase que está cruzando el mar. Entonces, la presencialidad va a tener, la presencialidad con la virtualidad va a tener cada vez límites eh, más disgregados. La línea que separa la virtualidad con la presencialidad va a ser cada vez más fina y más difusa.
Y nosotros tenemos que estar preparados para poder nadar entre esas dos líneas distintas, entre esos dos espacios distintos. Yo quisiera cerrar mi disertación con esta pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo hubiera sido si todo nuestro proceso educativo, que tiene años y ha ido evolucionando a través de todos estos años, hubiera evolucionado desde la virtualidad? Si hubiéramos tenido estas herramientas de hace mucho tiempo y hubieran sido virtuales y nos pidieran más bien que pasemos a lo presencial. Miren, esta pregunta relacionemos con la primera que hice. ¿Por qué queremos volver a lo presencial? Nos sentimos más cómodos en lo presencial porque es lo que hemos tenido siempre. Y muchos ya queremos regresar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Querían migrar hacia lo presencial? Si hubiéramos ya elaborado todo un conjunto de estructuras sólidas que nos permitan hacer un trabajo virtual, ¿estaríamos queriendo regresar a lo presencial? ¿Qué diríamos de la presencialidad? Tal vez diríamos, pero ¿cómo vamos a estar delante de los alumnos, hablándoles? ¿Para qué yendo a un lugar, saliendo de este espacio y trasladarme al otro solo para decirle de frente lo mismo que puedo decirlo desde acá? ¿Qué sentido tiene eso? Seguramente haríamos muchos cuestionamientos y estoy seguro de que saldrían muchos eruditos, muchos expertos, muchas personas que demostrarían con razones científicas por qué no sería conveniente migrar hacia un sistema presencial. Seguro dirían que es una especie de retroceso, de sinsentido, y habrían estudios, investigaciones, así como hacen ahora de las clases virtuales, las falencias que han habido, los problemas, la falta de señal, las carencias de los estudiantes, las carencias de los docentes, la falta de preparación, la falta de herramientas. Estoy seguro que habrían exactamente la misma cantidad de investigaciones, ¿no?, sobre todos los problemas que surgirían si migramos a la presencialidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender que ambos tienen sus beneficios y que debemos manejarlos de manera tal que saquemos lo mejor de cada uno de estos sistemas. Justo conversaba un poco antes de esta disertación sobre el ceviche. El ceviche peruano es el plato de bandera de mi país, ya que es uno de los platos muy exquisitos, muy reconocidos. Y me pregunto, ¿y los tacos mexicanos, que es muy conocido a nivel mundial? Aquí hay tiendas, restaurantes exclusivos que venden tacos, que preparan tacos.
exclusivamente de tacos. Entonces, puede haber alguien que diga, no, el ceviche es mejor, no, el taco mexicano es mejor. ¿No será que podemos disfrutar de ambos? Buscar un equilibrio, muy independiente obviamente del gusto personal, pero ¿tiene lógica decir que uno es mejor que el otro? No, porque son realidades distintas, surgieron en contextos distintos, con funciones distintas. Pero lo que sí podemos hacer es valorar las cualidades que tiene cada uno. No necesariamente me tienen que gustar por igual. Pero no puedo decir que uno es mejor que el otro. Solamente son distintos. Entonces pasa igual, queridos amigos. No volvemos a la presencialidad porque sea mejor y la virtualidad sea peor. Lo que pasa es que en la virtualidad nos aventamos a la piscina a como pudimos, porque nos agarró en frío a todos la pandemia y funcionamos a con lo que teníamos. Si hubiera sido al revés, nos hubiera pasado igual. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, son distintos. Y, y si vamos a volver a la presencialidad, es porque tiene cosas positivas, pero no es para decir, ah, por fin volvemos, dejemos lo otro. Ah, por fin llego a Perú y voy a comer mi ceviche. No es así. El taco va a seguir allá y va a seguir siendo importante y va a seguir siendo la identidad de una cultura, va a seguir siendo la cara de todo un país. Entonces, volvemos a la presencialidad, pero la virtualidad tiene que seguir siendo importante. Tenemos que seguir usando esas herramientas, no volvamos a la dictadura del libro, a la dictadura del papel, a llenarnos de papel, a llenarnos de informes. Como les dije, hagamos trabajo con videos, con infografías. Mantengamos esa experiencia de la virtualidad. No la olvidemos, no nos saquemos, ¿no?, esa capa que nos sirvió, ¿no?, mientras estuvimos en un periodo virtual. Realmente quiero agradecer por esta oportunidad que se me ha brindado. Eh, espero poder acompañarlos en algún otro momento. Eh, está ahí mi correo para aquellos que deseen comunicarse, conversar respecto al tema. Y en verdad me siento muy contento de haber sido partícipe de esta grata experiencia. De todo corazón les pido que se cuiden mucho y que estemos siempre hermanados, ¿no?, mediante estos sistemas que ahora nos acercan un poco más, ¿no? Aunque a veces se digan, ya no estamos las personas cercas como antes, hablando, conversando, abrazándonos. Eso sí nos acerca, porque no podríamos hablar de esto si no existiera esta realidad virtual. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Un saludo.